Bienvenidos a esta exploración profunda. Es fascinante pensar en las festividades antiguas, ¿no? A veces las vemos como, bueno, simples celebraciones, ecos del pasado. Sí, totalmente. Pero hoy vamos a meternos de lleno con una que gira en torno a un sonido, uno muy particular, el toque de una trompeta. ¿Por qué un sonido, podría ser tan central en una conmemoración? Es curioso. Exactamente. Hoy nos sumergimos en Yom Teruah. Mucha gente le conoce como la fiesta de las trompetas, aunque quizás ese nombre no sea el más, digamos, preciso bíblicamente. Vamos a investigar qué es esta cita bíblica, de dónde sale y por qué, bueno, según las fuentes que tenemos, algunos la ven no solo como un recuerdo, sino casi como un ensayo para el futuro. Un ensayo. Qué interesante. Y para guiarnos hoy, tenemos extractos, ¿no? De un análisis bastante profundo. Ajá, Revisa textos clave de la Biblia. Génesis, Levítico, Números, bueno, y llega hasta el Nuevo Testamento. claro, abarca bastante. Y también mira el contexto histórico, las distintas interpretaciones que fueron surgiendo. Entonces, el objetivo, digamos, es desentrañar ese significado original que se ordenó en la Torá. Eso por un lado. Y por otro, rastrear cómo evolucionó en la tradición. Y claro, explorar esa dimensión profética que muchos le atribuyen hoy. O sea, la pregunta es si un antiguo toque de shofar, de ese cuerno de carnero, puede tener alguna relevancia hoy. Justamente, ¿es solo historia? ¿O es algo más? Esa es la pregunta que nos va a guiar en esta charla. Perfecto. Pues bueno, empecemos por el principio. ¿Te parece? Génesis 1:14. La creación del sol y la luna. Vale. Muchas traducciones dicen que fueron creados como señales para las estaciones. Suena bastante directo, ¿no? Como para marcar verano, invierno. Sí, es la traducción más común. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, desde el vamos. Si uno compara diferentes versiones. Por ejemplo, Bueno, la antigua Biblia del Oso, la de Jerusalén, otras. Esa palabra estaciones la traducen de formas muy reveladoras. Tiempos determinados, solemnidades, sazones o directamente fiestas. caray, eso cambia la cosa. Totalmente. Y ojo, la palabra hebrea original es moed. Y según los diccionarios bíblicos como el Strong, moed no significa simplemente las estaciones climáticas. Entonces, ¿qué significa? Es mucho más potente. Significa una cita, un tiempo fijado, pero fijado por Dios. Una temporada especial, un festival, una asamblea convocada, una congregación. Incluso puede ser una señal predeterminada. O sea que Génesis 1:14 podría estar diciendo que el sol y la luna marcan las citas divinas, las fiestas de Dios. Exacto, las que después se detallan en Levítico 23. No solo marcan el clima, sino el calendario sagrado de Dios. ¡Wow! Y un detalle más que es interesante. La Septuaginta, la traducción griega antigua, usa la palabra kairos para traducir moed. Kairos. Sí, kairos, que no es el tiempo normal, el cronos, sino un tiempo específico, oportuno, una ocasión señalada por Dios. Kairos. Esa palabra me suena mucho. Me recuerda a Hechos 1, ¿puede ser? Ajá, Cuando los discípulos le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino a Israel en este tiempo, exacto, versículos 6 y 7. y él responde algo así como, no les toca a ustedes saber los tiempos, cronos, o las ocasiones, kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Justamente. Entonces, podría ser que estos moedim, estas citas como Yom Teruah, estén conectadas a esos kairos proféticos, esos momentos clave que solo el Padre conoce, como, no sé, el regreso del Mesías. Esa es precisamente una de las conexiones clave que exploran las interpretaciones mesiánicas. Sugiere que estas fiestas no son solo recordatorios del pasado, Claro. sino que forman parte de un calendario profético divino, una especie de hoja de ruta. Fascinante. A ver, vayamos entonces al mandato específico. Levítico 23, versículos 23 al 25. ¿Qué dice exactamente sobre esta festividad? Bueno, el mandato es bastante directo, ¿eh? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Un descanso. Sí, un Shabbatón, dice el hebreo. Un reposo especial, solemne. Luego, una conmemoración al son de trompetas. Ahí está el sonido, teruah, Y sigue. Y una santa convocación, un Mikra Kodesh. una reunión sagrada. Eso es. Y termina.
Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Dios. O sea, los elementos claves son la fecha, el séptimo mes, primer día, reposo, el sonido de la trompeta como memorial, una reunión santa, y la prohibición de trabajo más las ofrendas. Clarísimo. ¿Y qué era exactamente ese sonido? ¿Cualquier trompeta servía? Buena pregunta. La palabra usada es terúa. Puede ser un grito fuerte, un clamor, una alarma, Ajá. pero se asocia directamente con el sonido penetrante del shofar. El cuerno de carnero. Ese mismo. No una trompeta metálica como las de ahora, sino ese instrumento ancestral. Y bueno, Números 29 da más detalles sobre los sacrificios específicos para ese día, lo que confirma su importancia. Entiendo. Y un dato curioso y único. Es la única fiesta de Levítico 23 que cae justo en luna nueva, el primer día del mes. Mira vos. Entonces, recapitulando, el nombre bíblico es Yom Teruah, día del sonido del shofar, día del clamor. Exacto. Pero hoy en día casi todo el mundo la conoce como Rosh Hashanah, ¿no? ¿Qué significa eso y cómo encaja con lo bíblico? Ahí tocaste un punto clave. Una de las grandes diferencias entre el mandato original y la tradición que se desarrolló después. Rosh Hashanah significa cabeza del año. El Año Nuevo judío. Claro, marca el inicio del año nuevo civil en el judaísmo rabínico. Sin embargo, y esto es algo que la fuente que analizamos subraya bastante, A ver, el término Rosh Hashanah no aparece nunca en la Biblia para referirse a esta fecha del primer día del séptimo mes. espera, ¿cómo que nunca? Entonces, ¿de dónde salió? Es una designación posterior. Viene de la tradición rabínica. Ah, ok. De hecho, la fuente que revisamos llega a decir que es antibíblico considerar el primer día del séptimo mes como el inicio del año. ¿Por qué? Porque bíblicamente el año religioso, el que Dios establece, comienza en primavera, con la Pascua. Claro, Éxodo 12. Exacto. Así que es importante marcar esta distinción que hace la fuente. Nosotros solo reportamos lo que dice, claro. Entendido. Entonces, bíblicamente, Yom Teruah no era el Año Nuevo. Era un día de descanso solemne y de hacer sonar el shofar como un memorial, un recordatorio. ¿Correcto? ¿Y cómo se transformó o cómo evolucionó hacia las tradiciones que conocemos hoy de Rosh Hashanah? Bueno, la tradición judía enriqueció mucho la observancia. Se mantuvo, por supuesto, el toque del shofar. De hecho, en la sinagoga se acostumbra a tocarlo 100 veces. 100 veces. Sí. Pero se añadieron costumbres muy significativas. Por ejemplo, comer manzana con miel, para simbolizar el deseo de un año nuevo dulce. Lindo símbolo. Y quizá lo más fundamental es que la interpretación rabínica designó este día como el Yom Hadin, el día del juicio. El día en que Dios juzga al mundo. Exactamente. Se cree que en Rosh Hashanah Dios juzga a toda la humanidad. Y esto marca el inicio de los Yamim Noraim, los 10 días temibles. Los días de arrepentimiento. Eso es, 10 días de introspección y arrepentimiento que culminan en Yom Kippur, el día de la expiación. Ok, entonces tenemos la instrucción bíblica original, clara, y luego esta capa de tradición riquísima, con un enfoque muy fuerte en el juicio y el arrepentimiento. Ajá. Pero mencionaste antes una tercera dimensión, la profética. Y dijiste que aquí es donde la cosa se ponía intrigante para muchos. Exacto. Aquí entramos en la perspectiva mesiánica, que comparten tanto judíos mesiánicos como cristianos. Para ellos, Yom Teruah no es solo recordar el pasado o una práctica actual, Sino una sombra profética, una especie de adelanto, de ensayo, de eventos futuros muy importantes. ¿eventos como cuáles? Se conecta directamente con pasajes del Nuevo Testamento que describen el regreso del Mesías, acompañado de un sonido de trompeta. A ver, dame ejemplos. Pues mira, piensa en 1 Corintios 15:52. Dice que los muertos resucitarán a la final trompeta. La trompeta final, sí. O 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Clarísimo. Trompeta de Dios. Y también Mateo 24:31, donde Jesús dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de todas partes. La conexión es súper directa. Trompetas y el regreso del Mesías. La resurrección. Así es, esta visión interpreta Yom Teruah como una prefiguración,
un tipo, un modelo directo de la resurrección de los muertos y la reunión de los creyentes al final de los tiempos. Entonces, el sonido anual del shofar. Se convierte en algo más que un memorial. Es un recordatorio anual y, más fuerte aún, un ensayo divinamente instituido para ese evento culminante. No es solo recordar algo que pasó, sino ensayar algo que va a pasar. ¡Guau! La idea de ensayo es potente. ¿Y los distintos sonidos del shofar que se tocan tienen algún significado en este contexto de ensayo profético? Sí, tradicionalmente se les da un significado simbólico muy rico. Está la tequía, que es un toque largo, sostenido. Se ve como un llamado a la atención o como la coronación de un rey. Ajá. Luego están los shevarim, que son 3 toques como entrecortados, más cortos. Se interpretan como un sollozo, un lamento, la idea de quebranto. Entiendo. Después viene la terúa, que son 9 toques muy rápidos como staccato. Es un sonido de alarma, un llamado a despertar o una alarma de batalla. Una urgencia. Exacto. Y finalmente se toca la tequilla gedolá. Gedolá significa grande. Es un toque larguísimo, muy prolongado, hasta que el que toca se queda sin aire. ¿Y qué simboliza? Se ve como la victoria final, o la presencia culminante y majestuosa de Dios. Todo esto, para la visión profética, es como un eco de los distintos aspectos y eventos que rodearán el regreso del Rey Mesías. Y no olvidemos la fecha, el 1 de Tishrei, que cae por ahí de septiembre u octubre. Sí. Como es luna nueva, en la antigüedad dependía de que testigos vieran el primer hilito de la luna creciente para declarar oficialmente el inicio del mes. Había que esperar la confirmación visual. Claro, no era automático como ahora con los calendarios. Exacto. Y esa incertidumbre sobre cuándo empezaba exactamente el día, bueno, llevó a que popularmente se la conociera como la fiesta de la que nadie sabe el día ni la hora. Esa frase, la que usó Jesús sobre su regreso. Justamente, una conexión que, para muchos, no es casualidad. Refuerza la idea de la imprevisibilidad del retorno mesiánico. Impresionante. Entonces, a ver si entiendo bien, tenemos como 3 capas de significado superpuestas. El mandato original de la Torá, la tradición de Rosh Hashanah, con su foco en el juicio y el arrepentimiento, Correcto. y esta interpretación profética que se centra en la resurrección y el regreso del Mesías. ¿Podríamos resumir las diferencias clave entre estas 3 visiones, para tenerlo claro? Claro, podemos intentarlo de forma concisa. A ver, primero la visión bíblica, la de la Torá. El nombre es Yom Teruah, Día del Sonido o Clamor. La fecha, 1 de Tishrei. El propósito, un día de reposo, de conmemoración con el shofar para recordar el pacto como un llamado divino y una santa convocación. Ok, la base. Segundo, la visión judía rabínica. El nombre es Rosh Hashanah, cabeza del año civil. La fecha, 1 y 2 de Tishrei. La tradición desarrollada. Y tercero, la visión mesiánica o profética. Se la suele llamar Fiesta de las Trompetas. La fecha es 1 de Tishrei. El propósito es una sombra, un ensayo del regreso de Yeshua, de Jesús, de la resurrección, la trompeta final, un llamado al despertar espiritual. El énfasis está en la preparación para ese evento futuro. Entendido. Comparten la fecha base y el shofar, pero el enfoque y el significado principal varían bastante. Exacto. Es importante ver esas diferencias. Esta idea de las fiestas como sombras o ensayos es muy potente. Mencionaste que la fuente sugiere que no es solo Yom Teruah, sino que todo el ciclo de fiestas bíblicas podría funcionar como una especie de mapa profético. ¿Cómo sería eso? Sí, es un concepto central en esta línea de interpretación. Se postula que hay un patrón. Las fiestas de primavera. Pascua, panes sin levadura. Exacto. Pascua, Pesaj, panes y levadura, Matzot, primicias, Bikurim y Pentecostés, Shavuot. Se considera que estas ya se cumplieron históricamente de forma precisa en la primera venida del Mesías. ¿Cómo? Su muerte como el Cordero Pascual Perfecto, Pesaj, su sepultura sin pecado, Matzot, su resurrección como las primicias de los que resucitan, Bikurim, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, Shavuot, Pentecostés. Tiene sentido la conexión. Y en contraste, las fiestas de otoño, que son Yom Teruah, trompetas, Yom Kippur, expiación, y Sukkot, tabernáculos. ¿Las que vienen juntas en el 7º mes? Esas apuntarían a elementos que todavía son futuros, relacionados con la segunda venida del Mesías. ¿Y cuáles serían esos eventos? Bueno,
la resurrección de los creyentes y su reunión con Él, conectado a Yom Teruah, luego un periodo de juicio final y la restauración nacional de Israel, conectado a Yom Kippur, y finalmente el establecimiento pleno del reino mesiánico en la tierra, cuando Dios habite con la humanidad, conectado a Sukkot. ¿Qué esquema tan completo? Sí, y en este mapa profético, Yom Teruah sería como la puerta de entrada, el toque de trompeta que da inicio a esta secuencia final de eventos. Fascinante, de verdad. Volvamos un momento a un término que mencionaste antes. Mikra Kodesh. Dijiste que en Levítico 23 se traduce como Santa Convocatoria, pero que la fuente también lo interpreta como ensayo santo. ¿Podemos profundizar un poquito más ahí? Claro, es que esa posible traducción de Mikra Kodesh como ensayo santo o incluso santa representación es clave para entender la visión profética de las fiestas. No es solo juntarse. No, la idea es que no se trata solo de tener una reunión santa, sino de una cita divina, sí, pero también un ensayo designado por Dios. Un ensayo para que su pueblo comprenda y participe activamente en la revelación de su plan redentor. Es como si Dios dijera, hagan esto cada año, repítanlo, para que no olviden y para que entiendan lo que voy a hacer al final. Como practicar una obra de teatro divina. Algo así, pero con un propósito mucho más profundo, claro. Aplicado a Yom Teruah, esto refuerza enormemente la idea del ensayo anual. El sonido del shofar no solo recuerda eventos pasados. Como la entrega de la Torá en el Sinaí, ¿no? Que también fue con sonido de shofar. Exacto, Éxodo 19. Sino que, fundamentalmente, ensaya el futuro. Ensaya la llamada a la batalla espiritual como en Números 10:9, la coronación del rey Mesías como en el Salmo 47:5, la llamada urgente al arrepentimiento antes del juicio final como en Joel 2. Y sobre todo, ensaya la resurrección y la transformación de los creyentes al sonido de esa última trompeta. Celebrar Yom Teruah, desde esta perspectiva, sería participar activamente en el ensayo general del clímax de la historia de la redención. Es una perspectiva muy, muy potente. Ahora, tenemos que abordar una objeción o una duda que surge a menudo, sobre todo entre cristianos, el famoso pasaje de Colosenses, capítulo 2. Ah, sí. El versículo 16 y 17. Exacto. Mucha gente lo lee y entiende que Pablo está diciendo, olvídense de todo eso, ya no hay que prestar atención a estas fiestas, ni a las lunas nuevas, ni a los días de reposo. ¿Cómo responde la fuente a esta interpretación? Es una pregunta crucial, sí. Y la fuente que usamos dedica bastante espacio a analizar Colosenses 2, 16 y 19, pero en su contexto histórico y literario. ¿Y cuál es el argumento principal? El argumento central es que Pablo no está aboliendo las citas divinas, las fiestas, los shabbats. Lo que está combatiendo es algo muy específico. El juicio humano y el legalismo que ciertos falsos maestros en Colosas estaban imponiendo sobre estas prácticas. ¿Qué tipo de falsos maestros eran? ¿Qué enseñaban? Parece que era una mezcla rara, algo de filosofía humana, cierto misticismo quizás, con elementos judíos, gnósticos, incluso oculto a ángeles, y un ascetismo súper riguroso. Gente que decía, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Imponían reglas humanas sobre qué comer, qué beber, y también sobre cómo observar los días sagrados. Ah, el problema era la imposición de reglas humanas. Exacto. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La preposición clave ahí es en. No dice no observen estas cosas. Dice no dejen que nadie los condene por cómo las observan, ni les imponga reglas humanas, ni los juzgue basados en esas reglas. El problema era el juicio legalista y las añadiduras humanas, no las citas divinas en sí. Entiendo la diferencia. No condena la práctica, sino el juicio sobre la práctica. Precisamente. Y luego viene la famosa analogía del versículo 17. Todo lo cual es sombre, skia en griego, de lo que ha de venir, pero el cuerpo, soma, es de Cristo. La sombra y el cuerpo. Exacto. Y una sombra no es algo irreal o inútil. Al contrario, una sombra prueba que hay un cuerpo real que la está proyectando. La sombra te da el contorno, la silueta de la realidad que viene. Claro. Entonces, las fiestas, como Yom Teruah, las lunas nuevas, los shabbats, son esa esquía, esa sombra profética. ¿Y a qué apuntan? Apuntan a la sustancia, a la realidad plena.
que es el soma, el cuerpo, el Mesías, Cristo. Entonces, si aplicamos eso a Yom Teruah, Yom Teruah, con su ensayo anual del shofar, es la sombra. ¿Y cuál es la realidad, el cuerpo que proyecta esa sombra? Pues el regreso del Rey Mesías al sonido de la trompeta final, como leímos en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Mateo 24. ajá, Por lo tanto, según esta interpretación de la fuente, Colosenses 2 no anula para nada Yom Teruah. Todo lo contrario, la eleva, la llena de significado al enfocarla directamente en Cristo como la realidad última que prefigura. Eso sí, advierte ferozmente contra convertirla en una carga legalista o usarla como excusa para juzgar a otros hermanos. queda muchísimo más claro ahora, la verdad. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, ¿eh? Yom Teruah emerge no como una simple fiesta antigua y ya, Para nada. sino como algo con múltiples identidades, ¿no? Es un mandato bíblico claro de la Torá, reposo y un sonido memorial. Es también una fecha con ricas tradiciones que se desarrollaron a lo largo de siglos, como la conocemos en Rosh Hashanah. Ujú. Y para muchos es una sombra cargada de un profundo significado profético. Un Mikra Kodesh, como decías, un ensayo santo que apunta a eventos culminantes como la resurrección y el retorno del Mesías. Exacto. Es una convergencia muy particular de memoria histórica, práctica presente y una esperanza futura muy concreta. Y todo eso, de alguna manera, encapsulado en ese sonido ancestral y penetrante del shofar. Un sonido que nos llama a despertar, a recordar y quizás a prepararnos. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si tomamos en serio esta idea de Yom Teruah como un despertador divino o como un ensayo santo para eventos que se consideran trascendentales, Sí, ¿qué podría significar hoy para cada persona que nos escucha, más allá de sus creencias escatológicas particulares, estar espiritualmente despierto o preparado? buena pregunta. ¿Qué ecos de esos antiguos llamados a prestar atención, al arrepentimiento, a vivir con expectativa, podrían resonar de forma útil en nuestra vida cotidiana, en el aquí y ahora? Una pregunta profunda para seguir reflexionando sin duda.